capítulo 4, versículo 12, y es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la Iglesia Misionera Internacional, Templo Nueva Vida, la palabra sí la puedes transmitir. La Iglesia Misionera Internacional, Templo Nueva Vida, viene hablando de lo vital que es contar con la presencia de Dios en todos nuestros procesos, en toda nuestra vida. Y siempre lo que el Señor viene dando tiene un asidero en la palabra como tal. Por eso Él deja bien clarito que su palabra es viva y eficaz. No más con eso lo que te dice es que algo que está vivo cumple propósito. Amén. Amén. Lo que está vivo cumple propósito. La palabra cumple el propósito para el que es enviada y nunca regresa vacía. Amén. Y es eficaz es porque es exactamente lo que necesitamos escuchar en el momento en que la recibimos. Esa es la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 16, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo. ¿Quién era? ¿Qué era? Un discípulo llamado Timoteo. ¿Quién era? Timoteo. ¿Y qué era? Un discípulo. Mira que aquí claramente dice, había allí cierto discípulo. ¿Cuántos discípulos están allí conectados? ¿Cuántos están aquí? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué daban de él? Buen testimonio. Van a dar buen testimonio de quien es buen testimonio. En ese momento se hablaba de Timoteo, se hablaba bien, porque lo que Timoteo hacía era bueno. Amén. De una tú vas diciendo, oh, te identificas, soy un discípulo. El discípulo de Jesús que está haciendo lo que Dios dice que es una oveja de Cristo Jesús, siempre cuenta con la presencia de Dios. Con eso tú tienes que estar tranquilo. 2023, yo soy un discípulo de Cristo, yo escucho la voz de Dios, yo le sigo, yo tengo la presencia. Nunca dude de que Dios está con usted y de que Dios está dentro de usted. Y eso te da la capacidad de lograr y de hacer lo que Dios te ha dicho que tú hagas. Aunque las circunstancias pareciera de que no fuera así. Pero es que tú en las circunstancias no vas a hallar a Dios. Tú hallas a Dios dentro de ti, en medio de las circunstancias. Amén. Amén. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Se lo impusieron a Pablo? Pablo quiso. ¿Y por qué Pablo quiso? Por no ir en yugo desigual. Siempre un líder, siempre un hijo de Dios con su llamado atesorado va a querer ir acompañado de un discípulo de Dios de buen testimonio. Amén. Si nosotros en algún momento no fuimos de buen testimonio y en ese momento no nos escogieron para hacer algo, esa era la respuesta. Es que no me quiso, no, es que en realidad no te quiso porque tú no estabas en buen testimonio. Usted estaba haciendo mal las cosas. Obvio, Dios no le va a poner en el corazón a esa persona ir con alguien que no sea de buen testimonio, aunque la persona desconozca el testimonio de la otra. Quiso Pablo que este fuese con él y tomándolo, aleluya. ¿A qué le recuerda Pablo aquí? Pablo aquí recuerda cuando Jesús llegaba a la barca y veía y tomaba. Y los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejen todo. No, pero es que se me murió, no, que los muertos entiendan a su muerto. O sea, la autoridad que le da a alguien puesto por Dios en el ministerio, lo respalda no solamente la presencia en el líder o en el coordinador, sino en la persona. Santo, aleluya. Mira lo que dice. Por causa de los... y tomándolo. ¿Por qué lo tomó? ¿Por qué no se dieron trompadas? ¿Por qué no se pegaron? ¿Por qué si lo llamó? Ni siquiera lo llamó. Lo tomó y lo circuncidó. Anda, pero es que le gusta estar pegado al maestro, a la pastora, a Rainer, a José, a Lady, al líder. Sí. Porque la persona que es discípulo se sujeta. Mira, si Timoteo no fuera discípulo, Pablo nunca lo toma. Porque Pablo
que convertirse para poder ser algún día un victorioso, porque antes nunca lo fue. Entonces aquí claramente nos está diciendo que lo tomó, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, es fuerte. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Me encanta que desde que Pablo lo toma, ya la gente no habla de Pablo y Timoteo. Ya la gente cuando habla, y el Espíritu Santo inspiró aquí para que fuera dejado en plural. Ya no se hablaba de Pablo y el discípulo, se hablaba en plural. Pastora, claro, miren lo que dice. Y al pasar por las ciudades les entregaban. Ya no decía, les entregaban a Pablo y Pablo le entregaba a Timoteo. O le entregaba a Timoteo. No, les entregaban. Es decir, que había una unidad entre líderes, entre servidores. Había una unidad. Ahí no estaba Pablo diciendo, Timoteo, tú cargas las ordenanzas. Ni Timoteo decía, Pablo, cárgalas tú. Eran equipo, como un matrimonio. Eran equipo. Y por eso aquí se habla en plural. Yo quiero que usted te pila. Hechos 16:4. Dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. No para que Pablo las guardara solo y que Pablo respondiera. O Timoteo solo y que Timoteo respondiera. Las guardasen. Aleluya. Y no eran cualquier ordenanza. Eran las que ya habían pasado el filtro. Es decir, debemos hacer y debemos dejar constancia de lo que Dios quiere que se haga para que al entregar se entregue tal cual. Así te dice el Señor, mira, vamos a hacer un campamento de jóvenes así, así, así. Si Dios dijo así, así, asado. Madre, pero ¿y qué le parece si en el segundo así ponemos un asado? No. Por eso se deja escrito. Y a partir de ahora reuniones entre líderes se hacen altas. Porque se les olvida. O se nos olvida. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Aleluya. Empezando capítulo, en el versículo 5 ya se decía, así las iglesias eran confirmadas en la fe. 2023, Dios va a usar la iglesia. Amén. Confirmada en la fe. ¿Qué iglesia usa si no están confirmadas en la fe? ¿Y de qué manera se confirma? Pablo vio, este tiene llamado, este no me gusta. Si es que porque era discípulo de Cristo. Y tampoco Pablo dijo, ahí hay un pastor. Pablo dijo, ahí hay un discípulo. Amén. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que obedece, que sirve, sin esperar nada a cambio. Alguien que se sujeta, está atento a lo que se le dice. Sí, pero es que mire todo esto, 1100, me gusta 1099. El uno lo voy a cambiar. No. Porque cuando Dios te entrega completo. Amén. Amén. Así que las iglesias, dígame amén, eran confirmadas en la fe. Es decir, había ya una predicación, pero se estaba dando una confirmación de la fe en Cristo. Y aumentaban el número cada día. ¿Qué significa? Que Dios va a traer a esta iglesia más personas. En la medida, va a ser directamente proporcional. En la medida en que nosotros nos confirmemos en la fe, Dios añadirá cada día, es decir, cada servicio, Tábita, cada servicio, varones, cada servicio, jóvenes, cada servicio. Les dice el Señor, si ustedes confirman la fe, yo traigo personas. ¿Quién las trae? Dios. ¿Quién aumenta el número de las personas? Dios. ¿Quién confirma la fe? Nosotros. Aleluya. Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue. ¿A quiénes? A ambos. Ay, pero es que eso Dios se lo dijo fue a ella. Entonces no estás creyendo que ella es tu pastora. Pero cuando Dios le habla a ella para el pueblo, es para ti. Así es. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue. Me encanta. Porque habla en plural. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos estaban dispuestos a llevar la palabra, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Es decir, si Dios dice, allá no van. ¿Y a ella qué le pasa? Eso es que está amargada. Debe ser que porque no tiene lo que tú tampoco tienes. Así es. Ya. No nos pongamos
con cosas, porque aquí fue el mismo Espíritu Santo, ni siquiera les dijo, ay, no, me parece que no deben ir a Asia. No, ¿qué hizo? Les prohibió. Habrán momentos en que Dios diga, para allá no van. ¿Pero por qué? Si es la obra de Dios, Dios me lo dijo a mí, que no vayan. Ay, que me pasó esto, pastora, venga a orar. En otros tiempos lo hacía, ahora digo, no patrocino ese tipo de cosas. Porque si Dios dijo que no, era porque era un no. Amén. Por el Espíritu fue prohibido, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Les prohíbo hablar la palabra en Asia. ¿Pero por qué? Si yo soy el apóstol, soy el pastor del avivamiento, aquí profeta del avivamiento, aquí maestro del avivamiento, aquí hay un salmista, lo vamos a hacer. Si Dios te está diciendo que te lo prohíbe, no vayas, porque una prohibición de Dios es una protección de su reino para tu vida. Si te lo está prohibiendo es por algo. Al final este hombre conquistó Asia, pero en ese momento no. Entender los tiempos de Dios. Amén. Y sin embargo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Por eso Dios ha dicho que no da perla a los cerdos. Por eso Dios ha dicho que hay que obedecer. Aquí es como Dios dice. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. La visión no se le mostró a todos. ¿Quién era el líder ahí? Pablo. Venían compartiendo muchas cosas, pero había una visión que se le dio a Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, escuchen. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él tuvo una visión de un hombre en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues, después de la visión, bueno, vamos, de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, diga amén, amén. 2023 tendrá días de reposo. Amén. Y un día de reposo para los juiciosos, digan amén. Amén. Fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A quién se les habló? A las mujeres. Habrá palabra para los Pablos, habrá tarea para los Pablos y los Timoteos, pero también habrá palabra para las mujeres, 2023. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿A quién adoraba? A Dios. Adoración se fortalece. Estaba ¿qué? Oyendo. Ella adoraba. Ella abría su boca, pero en algún momento se callaba y escuchaba. Lo voy a repetir. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, Jesús, abrió el corazón de ella para que tú estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay una palabra y es, mira, si tú estás llamado a adorar al Señor en lo que sea que tú hagas, porque tu servicio es para adorar al Señor, amén. Amén. Obedeciendo al Señor, tú adoras al Señor. Pero llegó un momento en que ella tuvo que escuchar. Y dice el Señor, cuando ella se calla y escucha, Dios abre el corazón de ella, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tu llamado quizás es hablando, cantando, usando la boca, pero 2023 llegarán momentos, y creo que es ahora, en que tú debes cerrar la boquita y escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón de Pablo o de Pabla en estos tiempos. Amén. Y cuando fue bautizada y su familia, aleluya, muchos a veces porque no escuchan, no tienen la convicción en el corazón de lo que deben hacer.
Porque hablan, o se callan pero no escuchan a Dios, prefieren escuchar otra cosa. Y Dios está diciendo que es el momento de escuchar. Y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Era guapo, era valiente. Obligó a Pablo y a Timoteo a quedarse en su casa. Pero tuvo con qué. El versículo empieza hablando de buen testimonio. Empieza diciendo que Pablo era de buen testimonio para los demás. Y aquí por donde va, dice, ella misma puede hablar y decir: si tú me hallas fiel, entra. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? ¿Cuántos pueden decirle a un Pablo y a un Timoteo hoy en día, callarse, escuchar, que Dios abra el corazón, porque Dios es el que lo abre, para recibir lo que Pablo estaba diciendo y poder al momento de hablar decir: si me has hallado fiel, entra a mi casa? ¿Sabe por qué ahí dice que los obliga? Porque ellos no tuvieron otra, no pudieron contrarrestar lo que ella estaba diciendo. Si ella tuviera una doble personalidad, si ella en el día fuera cristiana y en la noche fuera mundana, fuera otra cosa. Pablo y Timoteo, que no les timbraba la boca en decir: ¿sabes qué? Cállate, Satanás. Porque no hubiese podido hacer esta mujer que dos hombres de Dios entraran a su casa si ella no tuviera testimonio de fidelidad. Que usted sabe a qué casa entra y a qué casa no entra. No, que te obligaron. ¿Te obligaron a hacer qué? Si habéis juzgado, me encanta. Mujeres que están aquí, varones, apréndanse esto. Cuando tú invites y no, que sí, que no ven acá, pero júzgame. Y dime que yo no soy fiel a Dios ya. Dime que yo no soy fiel a Dios. Te van a decir: no, si tú eres fiel, te tienes que entrar. Porque la honra da honra. El que honra a Dios y la presencia de Dios recibe honra. Aconteció que mientras íbamos a la oración, un segundito, versículo 15: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Miren, venía un tipo de mujer y ahora viene otro tipo de mujer. Y dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Miren que aquella adoraba al Señor. Y esta, ¿qué hacía? Le servía a otros amos. Cuando se habla de amos, era porque no tenía a Jesús como Señor. Porque quien dice: yo soy cristiano, le sirve a Dios. Amén. Es así de sencillo. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Y qué era? Era una muchacha que adivina, que trabajaba adivinando para que le fuera bien y tuvieran ganancias en sus negocios. Otro tipo de siervos que no tenían nada que ver con Dios. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Tú sabes lo que es? Que tú terminaste. Hubo alguien que te obligó a entrar a su casa, pero porque era santa. Hubo alguien que te obligó a andar con él, pero porque estaba bien. Pero cuando ya salieron de allí, de ser honrados, escuchen, imitación, usurpación, ellos iban caminando y se les acerca una muchacha adivina. ¿Y por cuántos días lo siguió? Por muchos. Aquella los hizo entrar a su casa y le sirvió. Y esta estaba en la calle, no estaba en la casa, no tenía cobertura. Y tenía que estar detrás de ellos. Y esto lo hacía, ¿por cuánto? Por muchos días. Más desagradando a Pablo. Pero Pablo era antipático. Pero es que Pablo era creído. Pero es que Pablo es grosero conmigo. Pero es que Pablo tiene discernimiento de espíritu y sabe que tú no eres profetisa, que eres adivina. Así es. Eso fue lo que pasó ahí. Mira lo que dice. Y esto lo hacía, y estoy hablando así porque están hablando de una mujer, pero ustedes saben que esto se habla de humanidad, puede ser un hombre también. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, estaba desagradado. ¿Cuántas veces ustedes que están ahí en las redes o los que están acá, saben que hay cosas que tú no entiendes pero que te desagradan? Que te causa un sinsabor y una ganas de vomitar, y porque tú sabes que es espiritual, pero que tú no sabes qué es.
y que no te da paz, no hagas negocios ahí, no hagas cosas ahí hasta que no se te aclare por qué tu incomodidad, si tú estás bien. Porque si tú no estás bien, puede que la opción del otro es lo que te incomoda. Entonces, ponte bien para que digas, oye, sí, igual hay algo que no me gusta. Pablo en el primer día no la reprendió. Él dejó que la siguiera. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Timoteo y los demás? Haciendo lo bueno. Y a pesar de eso, ella no dejaba de hacer lo suyo. Pero mira, ya hasta cuando soltó la palabra. 2023 es un año de no solamente observar, de cuestionar, aún el fruto de juzgarlo, sino de lanzar la palabra. Por eso está un año de discipulado. ¿Qué palabra vas a lanzar si no te la sabes? ¿Qué palabra vas a decir si no la estudiaste, no la meditaste, no la tienes en tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Este año predicarán los que tienen en su corazón lleno de palabra avivada. No es palabra en la mente, es en el corazón avivada. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La predicación tiene que salir de un corazón lleno de palabra avivada. Santo de Israel, los que me van siguiendo, vamos por... Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. Hasta por donde tú vas en tu Biblia y en la mía, cada vez que se hablaba de Espíritu, estaba hablando del Espíritu Santo con E mayúscula. Pero ahí tú lo estás viendo con E minúscula y dice, y dijo al Espíritu. Antes era el Espíritu el que hablaba, el que direccionaba, el que prohibía. Te prohíbo que vayas a Asia. Escuchen bien para que disciernan, no se dejen engañar. Te prohíbo que vayas a Asia. Ese no es Dios porque ya me habló feo. Pues el Espíritu Santo prohibió ya a Pablo, pero no era cualquier cosa. El Espíritu impidió que llegara. No, a mí no me salen las cosas, que para allá no era. Es que no se me dieron las cosas con ella, con él. No es. Amén. Qué pena, pero no me gusta lo que Dios dice. Mi hermano, no te vas a encontrar con otra cosa. 10 años después, es que no es. Perdónenme, pero ajá. Eso es lo que hay que decir, porque el pueblo tiene que ser libre. Amén. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. 2023, iglesia, y de pronto si hay personas allí también conectadas. 2023 es un año donde tú necesitas soltar la palabra para que te dejen de perseguir los adivinos. Amén. Pablo y Timoteo estaban siendo perseguidos, pero no para mal, quizás hasta por fastidio, por una divina, por una muchacha divina que su servicio era para otros amos. No tenía la intención de servir, pero sí hablaba, sí halagaba. Ellos son hijos de Dios, ellos son hijos de Dios, ellos sirven a Jesús, pero ella no servía a Jesús. Ella no servía a Jesús. Y ya Pablo, fastidiado, fue que se volteó y le dijo: en el nombre de Jesús. Y no le habló a ella, le habló al Espíritu que estaba dentro de ella. En el nombre de Jesús, sale de ella ahora, en el nombre de Jesús. Pero a veces queremos pedir permiso a la persona para liberarle. Entonces eso ya te hace abusivo. Pablo no se quedaba con ella, Pablo no se iba a casar con ella. ¡Aló! Es que Pablo, porque ella lo persiguiera, ese Pablo con Timoteo y todo el bonche, esos que iban ahí, porque ella era una muchacha, mínimo era bonita, y iba detrás de ellos, estos hombres halagando. Nada más faltó que le pusieran los ramos como en la época de Cristo, o sea, antecito. Estos hombres son de Cristo, ¡wow! Estos hombres son de Cristo, estos hombres son de Cristo, pero de pronto ahí había alguno que sí le agradaba a la muchacha, adivina. Pero a Pablo ya se fastidió. Y no fue que fue grosero. El sabotaje fastidia. Ya, pero tú no puedes solo decir sabotaje, tienes que decir: mira, ahora mismo eres libre. Así. Eres libre. Ya. ¿Y qué pasó con ella? Escuchen, ¿por dónde vamos? 19. Pero viendo sus amos, ¿cuáles amos? A los que ella, haciendo uso de lo de la adivinación, les hacía tener ganancias. Y salió en aquella misma, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Iglesia, si hay de otras iglesias también allí, Iglesia de Jesucristo, Templo Nueva Vida, alborote su ciudad.
liberando a los adivinos, alborote su ciudad, mandando a callar. Pero no es solamente cállate, bruja inmunda. No, él no hizo eso. Ya Pablo tenía el amor de Cristo. Pablo sabía que su pelea no era contra carne ni sangre. Es el mismo Pablo que le escribió a los Efesios, que dijo la armadura de Dios, que dijo tu pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Dios va a poner a escribir a aquellos que han vivido la palabra. Escuchen, Dios va a poner a hablar a los que tienen palabra vivada, pero solo van a escribir aquellos que lo han vivido. Por eso Pablo dijo, la pelea de ustedes, seres humanos, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Por eso él no mandó a callar a la muchacha. Por eso él le habló al Espíritu y sales de ella en el nombre de Jesús. Él podía ser Pablo, él hipermega Pablo, pero era en el nombre de Jesús. Porque el único que murió, resucitó por esa muchacha divina fue Jesús. Por eso el dueño del alma es Jesús. Él fue un instrumento de liberación necesario en la tierra. Y créanme que si no lo hace Pablo, lo hace Timoteo o lo hace otro. Pero Pablo vio la papaya y la dirección. No pierda papaya y dirección de Dios. Cuando Dios te dice lanza la palabra para liberar, la liberación, libertad, hágalo. Hágalo. Es que yo no lo declaro libre porque luego aquellos que se están ganando su poco de plata, a Dios le encanta meter los hijos de Dios en los negocios de él para que le vaya bien. Quita un hijo de Dios de un negocio del diablo y se cae. Gánate uno. Se cae. ¡Ay, qué escándalo! Y Pablo o la Pabla por acá. ¿En serio? Anda, vamos a hablar. Gánate uno solito. Porque el diablo sabe que él no tiene unción para hacer negocio. Al final el diablo no le interesa la plata. Los hijos de Dios sí, no es nada malo. Porque se resuelven cosas. Porque no hay que robar, no hay que pedir, hay que trabajarla. El diablo le interesan las almas que ya son de Jesús. Que fueron pagadas no con plata, sino a precio de sangre de Jesús. Tremendo, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y presentándose a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alborotemos la ciudad. Alborotemos la familia para bien. ¿Pero por qué? Porque se les había quitado la forma de la ganancia. Porque si ellos eran los grandes, ellos no podían ser la muchacha. Y enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, lamento decir que 2023 sí van a dar palo, van a querer hacer cosas, pero porque ya está libre. Mira, ni el azote que le dieron a Pablo, escúchenme, el azote que le dieron a Pablo nunca fue más grande que los látigos que le dieron a Jesús para morir en la cruz y resucitar en favor de la muchacha. Por eso los azotes que le dieron a Pablo, a Timoteo y a su bonche no hizo que la muchacha otra vez fuera endemoniada. ¡Aló! La liberación iba porque iba, y al que Jesús libera es verdaderamente libre. Y Pablo dijo, en el nombre de Jesús eran libres. Podían pegarle, pero ya eran pataletas de ahogados. Por eso Pablo, pégame. ¿Qué están hablando de ti? Porque tú estás predicando, porque estás haciendo, habla. Pero los que están libres están libres. Y nadie los vuelve a la esclavitud, a menos que ellos quieran. Ellos mismos. Así es. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Oye, están tomando las decisiones, pero las que tienen que ver contigo son como más fuertes. ¿Tú dirás, Cristo? Los pusieron, como ellos ven, por vista y no por fe. Ellos diciendo, poniéndolo más adentro del calabozo, hay gente usada por el enemigo de alguna forma que pone tus condiciones las más paupérrimas, las más malas, y dice, es que si yo sé que yo lo pongo a ella, a él allá o a ella acá, hay que ponerlo en lo peor para que no salga de ahí. Y resulta que mientras escuchen esta palabra, mientras más te pongan en lugares oscuros, Dios lo permite, porque ese lugar oscuro solo es alumbrado con una luz como la tuya, que la tiene Cristo. Amén, amén.
que parece que conmigo fuera más fuerte, que no importa el grito, están asustados. Mientras más fuerte te tratan, hay susto. Ellos mismos reconocen que están alborotando la ciudad. No cualquiera alborota una ciudad. Cualquiera hace ruido. Cualquiera hace ruido. Para no decir más cosas que de pronto. Cualquiera hace ruido, pero no cualquiera alborota la ciudad. Cualquiera hace un ruido. Así es. Pero alborota la ciudad realmente. Cualquiera te paraliza algo, pero alborota la ciudad realmente para tomar una decisión. Que cambie una decisión. No hagan ruido por hacer. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando. 2023, cuando te pasen cosas que tú sabes que te están pasando, porque a través de ti Dios liberó a alguien. Escucha, ¿qué vas a hacer? Orar. Vas a orar. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿y los presos qué? Mira. Por cuanto ellos habían liberado a una mujer presa espiritualmente por el espíritu de adivinación, a ellos lo meten en una cárcel física, mas no una cárcel espiritual. Hay circunstancias financieras, sociales, familiares, laborales, que la gente cree que te está encarcelando, y lo que te está llevando libre en el espíritu es a liberar a los encarcelados, tanto física como espiritualmente. Mientras Pablo y Silas cantaban, oraban, ¿qué se decía ahí? Los presos oían. Y para ser libre tan solo se necesita oír palabra de Dios. Cada vez, escuchen, que alguien con mala intención desmejore tu condición porque portas a Jesús, está promoviendo no solo tu victoria, sino de la de aquellos que están expectantes de lo que pase contigo. A veces quieren armar show, a veces te quieren ridiculizar en público. Deja que lo hagan, porque es el mismo público delante que Dios te va a exaltar. Y ellos, los que están expectantes, van a ser libres, porque van a decir: yo quiero el Dios que tiene esa mujer que la defiende, yo quiero el Dios que tiene ese hombre que lo defiende. ¿Dónde es que tú vas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo es que se llama tu pastora? ¿Dónde es que queda la iglesia? Y tú asustado pensando que ibas a pasar pena, y no estabas pasando pena. Dios quitó la parafernalia del diablo y te llevó a ti como su altar. Tremendo, ¿verdad? Dios es bueno. Dígale a que tiene en su casa, que tiene allí: Dios es bueno. Aleluya. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y a los presos, me encanta, los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermanos, ¿quién provocó el terremoto? La oración y el cántico, pero Dios no permite. Tú le pides, pero Él te da, y Él te da lo que quiera. Yo estoy segura, escuchen, que Pablo no estaba pidiendo un terremoto. Por eso, para los que oran, atalaya, usted está pidiendo una cosa y orando otra. ¡Ay, un terremoto! Si yo estaba orando. Muchas veces estás orando y llega un terremoto a tu vida y tú no estás entendiendo que es que Dios te está sacando de una condición de preso que no merecías. No, pero es que yo le estaba orando, era por una casa. ¿Qué casa te va a dar si estás preso? Sal de la cárcel. Tremendo. Y no va a salir de la cárcel. Así como le dijo al Espíritu, te va fuera de ella. Él no podía decir: candado, te rompe. Sabía que necesitaba una autoridad. Y era Dios. Por eso oraba. Por eso cantaba. Usted se imagina un Pablo espulmonándose con un candado. Porque él sabía que quitando el candado no se resolvería el corazón de aquellos que lo mandaron a poner preso. Tenía que haber una intervención divina que trajera temor reverente a los que estaban alrededor. Porque si quitaba el candado solo lo veían ellos, se alimentaba del ego de ellos, pero no había propósito de reino. No había propósito de reino. Entonces, sobrevino de repente. ¿Cuántos necesitan un de repente?
Les vino en 2022 varios de repente, pero no fueron discernidos para entender que era el resultado de tu himno a Dios y de tu oración que Dios trajo un terremoto. Oye, pero pues si yo le estoy pidiendo otra cosa. Hermano, ante todo la libertad, diga conmigo, ante todo la libertad. Y dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Puede ser muy fuerte aquello que quiera tener tu familia, tu generación encarcelado, pero un terremoto de Dios provocado por una oración y por un cántico a Dios hace, escúchame, que se sacuda aquella cimentación de la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿las de quiénes? De todos. Las cadenas de todos. ¿Y a quién metieron? Donde hay un hijo de Dios. Mira, escúchame. Hemos venido hablando de que tú no debes estar donde Dios no te ha mandado. Tú no debes estar donde Dios te ha puesto. Pero ese era el momento en el que Pablo estaba alineado a estar en la cárcel en ese momento para liberar a muchos. Hay circunstancias que tú no entiendes. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué sigo yo en esta condición? Cálmate. Que en esa condición estoy construyendo familias. Cálmate, que es en esa condición que muchos están siendo probados por su milagro. Cálmate, que es la plataforma perfecta para liberar a muchos presos. Amén. Eso fue temporal. Pablo tampoco duró mucho en la cárcel. A Pablo no le dio tiempo que le creciera la barba en la cárcel. Pablo no duró mucho, pero era necesario que Pablo llegara ahí. Hay lugares donde tú vas a estar que no te gusten, que no te gustan, pero que debes estar. Es decir, que no todo está alineado a tu vista cuando es un paraíso. La cárcel no es un paraíso. ¿O sí? No. Y al instante se abrieron todas. ¿Cuántas puertas? Todas. Solo la de Pablo. ¿Cuántas? Todas. ¿Y por qué la de los demás? Porque oían y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Despertando el carcelero, o sea que se quedó dormido. No te preocupes por el que te persigue, que tan solo recibe órdenes de sus amos. Eso no es el problema. El problema es que también se duerme. No duerme el que me cuida. ¿Quién estaba cuidando a Pablo y Silas? El carcelero. En lo espiritual, Dios. Y ahí el carcelero. ¿Quién se durmió? Carcelero. Entonces, ¿quién realmente lo estaba cuidando? Dios. Cuando tú crees que muchos te persiguen y muchos tienen los ojos pendientes, te tengo que decir que no, que Dios es quien los cuida, y Dios es quien te cuida. Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Yo te quiero dar a todo un poquito más para acá porque están poniendo música. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Pablo entendía que su pelea no era contra carne ni sangre. Tanto así, escúchenme, que cuando el muchacho se quiso suicidar porque pensó que los presos se habían ido, él le dijo: no te mates, que todos estamos aquí. ¿Tú sabes la clase de autoridad que es? Que pudiéndose ir todos los presos, Pablo fue líder hasta en la cárcel. Y enseguida contestó Pablo a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo Pablo sabía lo que él estaba haciendo? Es en espíritu. Él entonces pidiendo luz. Muchachos, si estaba pidiendo luz era porque todo estaba oscuro. ¿Cómo Pablo se dio cuenta que el otro se iba a matar? Así Dios le mostrará a la iglesia malas decisiones de gente que quiera de pronto suicidar o abortar su propósito. Y qué bonito que gritó. Si gritó era porque no estaba cerca. Los dones de Pablo operando en una cárcel oscura. Tremendo. Es el tiempo donde los dones operan. Amén. Operan. Amén. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Yo te quiero decir que cuando la gente se postra a tus pies, no es a tus pies, es a los de Cristo. Amén. Cuando la gente te hace mucho, es a los de Cristo. Amén. Y Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién les lavó las heridas? Pablo y Silas le lavaron las heridas a las personas que estaban allí. Es decir, que apóstol sin pastorado no hay. Pablo era apóstol, pero tuvo que lavar las heridas. Amén. Aleluya. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren lo que causó que pusieran a Pablo en la cárcel. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, escuchen, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No. Si Dios te va a hacer justicia y adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, deja que lo haga. Porque a Pablo lo querían sacar escondido porque sabían que habían cometido un error. Y él dijo: no, si yo podía irme, no me fui y no permití que ninguno se fuera, porque ustedes públicamente me exhibieron. Ahora públicamente me sacan diciendo que soy inocente. Eso se necesita tener carácter. Otro dice: no, ya yo tengo mucha hambre, vamos, ya se fue así, de un bandón, ningún nada. Deje que Dios obre. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Aleluya. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. Viste que después de que hablan, después de que te persiguen, ¿qué van a tener? Miedo. Miedo, siempre que tú te mantengas y permanezcas consciente de la presencia de Dios en tu vida. Al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos ya sabían que ya Pablo no debía estar ahí. Bueno, lo sacamos libre, pero se van de por aquí. Ya después de que saben que tú liberas, tú no debes estar ahí, porque en ese momento te eras de bendición, no anatema. Ya ellos saben que tú no haces ahí nada, tú no eres de aquí, ya vete de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos claramente que este es un año 2023 donde el Señor se glorificará grandemente en nuestras vidas, asumiendo la responsabilidad que Dios nos ha entregado, amén. Y que los momentos y las circunstancias por donde Dios tenga que pasarte, deja que te pase, porque los tiempos están alineados. Y ni lo que tú llamas derrotas, que no lo son, y dentro de las batallas y dentro de las victorias, Dios está contigo. Lo más importante, asegúrate, es que la presencia de Dios vaya contigo en todo tiempo y en todo lugar. Que tengamos una linda semana, un feliz 2023 lleno de gloria y de victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.